Hola chicos, hola chicas de los séptimos años. Empezamos ahora nuestra segunda clase del segundo bimestre. ¿Sí? Hoy esa clase va a ser en un formato distinto porque la semana pasada no grabamos clases en el colegio por problemas técnicos. ¿Sí? Entonces yo les dejo esa clase grabada en mi casa en el mismo formato que hicimos las revisiones para la prueba del bimestre pasado, ¿se acuerdan? Entonces vamos a hacer la misma dinámica. En la primera clase estudiamos perífrasis verbal, ¿sí? Principalmente la perífrasis de verbo estar más gerúndio. ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo estoy estudiando. Yo estoy grabando clase, ¿sí? Entonces esa construcción, estoy estudiando, es una perífrasis. Yo les dejé en la plataforma Iónica algunos otros ejemplos de perífrasis para que ustedes sepan que no hay solamente la perífrasis de estar más gerúndio, ¿sí? Tanto que en esa clase vamos a aprender a hablar de costumbres y de las acciones cotidianas y rutineras y usando adecuadamente la perífrasis verbal de soler más infinitivo. El verbo soler más infinitivo, ¿sí? Y también vamos a aprender algunos verbos de acciones habituales más comunes, ¿de acuerdo? Entonces, empezando. Esse pequeno texto que eu les trago é retirado da página 37 da apostilla, ¿sí? Pueden acompanhar allá, que é Horarios, o título do texto. Eu les traje uma parte desse texto, ¿sí? Vamos a ver entonces. Los españoles suelen comer más tarde que en otros países europeos, entre las 14 horas y las 15 horas. La comida suele consistir en un primer plato, un segundo plato y un postre. También suelen cenar bastante tarde, en comparación con otros países, entre las 21 horas y las 23, especialmente en verano o en los fines de semana. ¿Qué hay en ese texto entonces que nos interesa para nuestro estudio de hoy? Miren que en ese texto hay el uso de la perífrasis del verbo soler más infinitivo. ¿Dónde tenemos los ejemplos? Primero, los españoles suelen comer más tarde. El segundo ejemplo, la comida suele consistir. Y el tercer ejemplo, también suelen cenar bastante tarde. Vean que son tres ejemplos diferentes, pero siempre hay el verbo soler y el infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Es el verbo que termina en er, ¿sí? Como comer, o termina en ir, como consistir, o termina en ar, como cenar. ¿Sí? Para que sepamos qué quiere decir ese verbo soler, ¿sí? Voy a traducir ese texto para ustedes comprender, ¿sí? Os espanhóis costumam comer mais tarde que em outros países europeus, entre as 14 horas e as 15. A comida costuma consistir de um primeiro prato, um segundo prato e uma sobremesa. Também costumam jantar bastante tarde, em comparação com outros países, entre as 21 e as 23, especialmente no verão ou
nos fins de semana. ¿Cierto? Entonces el verbo soler en español es equivalente al verbo costumar en portugués. ¿Sí? Soler es distinto, pero el significado es muy común para nosotros. ¿Vale? Entonces, ahora que ya leímos ese texto, vamos adelante para saber cómo que funciona eso en la práctica. ¿Vale? Entonces, acá hay un esquema, sí, que yo encontré en la internet que me parece muy bueno para explicar el uso. ¿Sí? Verbo soler, ¿sí? Que son actividades de tiempo libre que ya estudiamos antes. Y también pueden ser usados con actividades habituales o cotidianas. ¿Sí? Acá hay ejemplos con actividades de tiempo libre, que para nosotros también es muy próximo. ¿Sí? Entonces acá, verbo soler conjugado más infinitivo. Y ahí hay los ejemplos. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Acá la respuesta, suelo salir con amigos. Ese ejemplo es en presente. ¿Sí? ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Suelo salir con amigos. Presente. ¿Vale? Ahora un ejemplo en pretérito, pasado imperfecto. Vamos a ver entonces. ¿Qué solías hacer? ¿Qué solías hacer antes por las tardes? Solía ir de compras. ¿Sí? Ese segundo ejemplo entonces está en pretérito. Solías hacer antes por las tardes. Solía ir de compras. Un otro ejemplo. ¿Qué solías hacer antes de la cuarentena? Solía salir mucho de casa. Solía ir al parque. Solía ir al shopping. ¿Sí? Entonces, es pretérito. Pasado. ¿Vale? Entonces, aquí hay la explicación. ¿Sí? Esa perífrasis verbal de soler más infinitivo nos sirve para describir una acción habitual, repetida y constante. Este verbo no se conjuga en todos los tiempos verbales. Lo usamos en presente, suelo estudiar, el ejemplo, o en pretérito imperfecto, solía ir de compras los domingos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de verbos que podemos utilizar. Por ejemplo, yo suelo jugar con videojuegos. Yo suelo estudiar español. Yo suelo tocar la guitarra. Yo suelo montar en bici. Yo suelo ir al cine. Yo suelo ir de compras. Yo suelo leer un libro. Yo suelo jugar al tenis. Son ejemplos, ¿sí? ¿Y cómo saber la conjugación? Tenemos acá. Para primera persona, yo. En presente, yo suelo. Suelo. En segunda persona en presente, tú sueles. Tercera persona, él, ella o usted suele. Nosotros solemos. Vosotros soléis. Y ellos, ellas o ustedes suelen. ¿Vale? Ese es
a forma de conjugar em presente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora el pretérito. ¿Sí? En pretérito imperfecto, yo solía, primera persona. Tú solías. Él, ella o usted solía. Nosotros solíamos. Vosotros solíais. Y ellos, ellas o ustedes solían. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú sueles estudiar español. Nosotros solemos ir al cine. ¿Sí? Yo solía tocar la guitarra. Mi madre solía leer un libro. Mi padre suele jugar con videojuegos. ¿Sí? Entonces siempre hay el verbo soler, después un verbo infinitivo de una acción habitual, ¿sí? O repetida o constante. ¿Vale? Importante entonces es acordar que el verbo soler es para acciones habituales y es un verbo que solo se utiliza en presente y en pretérito imperfecto. ¿Sí? Entonces, el ejemplo acá, yo suelo comer queso, o sea, que significa que como queso normalmente. ¿Sí? Y en pretérito, yo solía comer queso, o sea que yo comía queso normalmente, pero todavía no lo como más. ¿Sí? Entonces, yo solía despertarme temprano. Sí, yo solía despertarme temprano, pero ahora no despierto más. ¿Sí? Entonces, es un pretérito. ¿Vale? Entonces, esse material sobre o verbo soler mais infinitivo vai estar na plataforma e também em algumas atividades para pensar como utilizá-lo. ¿Sí? Acordar que esse verbo quer dizer em português costumar. ¿Sí? Então, eu costumo jogar videogame. ¿Sí? Es uma acção que é habitual y rutinera. ¿Sí? En mi día a día yo suelo jugar con videojuegos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, para pensar un poco sobre verbos que indican acciones habituales, yo les dejo acá algunos verbos. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo acostarse. Acostarse es equivalente al portugués deitar, ¿sí? Para dormir. Deitar para dormir, acostarse. ¿Sí? Entonces, yo suelo acostarme temprano. Temprano quiere decir cedo. Entonces, yo suelo acostarme temprano. Em português, eu costumo dormir cedo. Verbo cenar. Cenar quiere decir jantar. Yo suelo cenar tarde. Eu costumo jantar tarde. Comer é um outro verbo que pode ser utilizado. Eu suelo comer 3 vezes ao dia. Eu costumo comer 3 vezes ao dia. Desayunar. Esse é um verbo importante porque é muito distinto de português. Em português decimos tomar café da manhã. ¿Sí? En espanhol, desayunar. Es una palabra solamente. Entonces, yo suelo desayunar tarde. Eu suelo desayunar a las 10 de la mañana. Eu costumo tomar café da manhã às 10. ¿Vale? Despertar-se. Eu suelo despertar-me tarde. Eu costumo acordar tarde. Eu suelo despertar-me temprano. Eu costumo acordar cedo.
Ducharse. Ducharse es lo mismo que bañarse. Yo suelo ducharme luego después de despertarme. Eu costumo tomar banho logo depois de acordar. ¿Sí? Merendar es comer algo, ¿sí? En algún momento, no necesariamente en la escuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo suelo merendar una fruta. Eu costumo comer uma fruta em algum horário que não é almoço, não é jantar, é um lanche. ¿Sí? Hacer los deberes o tareas. Y yo suelo hacer los deberes todo el jueves. Eu costumo fazer as tarefas toda quinta-feira. ¿Sí? Yo suelo hacer los deberes. Yo suelo hacer las tareas de español. ¿Sí? Ir a la escuela, esse é importante. Podemos utilizar aqui o verbo em pretérito, ¿sí? Yo solía ir a la escuela, pero ahora con la cuarentena estoy en casa. Yo solía ir a la escuela. Ustedes solían ir a la escuela. ¿Vale? Y levantarse, ¿sí? Yo suelo levantarme a las 11, ¿sí? Eu costumo levantar às 11. ¿Vale? Esos son algunos verbos de acciones habituales de nuestra rutina, ¿sí? Que tenemos que tener en mente. Entonces, accesen a la plataforma iónica, lean el material, hagan los ejercicios, ¿sí? Vamos a entrenar essas construcciones de soler más infinitivo, estar más gerundio, y también yo les dejé una otra tabla de perífrasis aspectuales que luego vamos a charlar sobre ella, ¿vale? Entonces, hasta la próxima clase. Aguardem mis orientações. Tchau!